Bienvenida, Gabriela. Perdón, yo ya he asistido a otras reuniones de este tipo, pero la verdad es que siempre hay algún aspecto nuevo que invita a ahondar más sobre el sentido de 17, que va mucho más allá de los programas de posgrado y de las actividades o proyectos o seminarios que se ofrecen a través de enlace. Yo creo que convendría que ustedes pues hicieran la presentación general y que después pues nos animáramos a ir preguntando sobre las dudas que quedaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bienvenida siempre. Em, de hecho, es importante lo que dices porque no solo nos hemos propuesto muy deliberadamente que el instituto tenga un alcance que exceda el alcance usual pues, de los programas de estudio nominales, ¿no? En este caso de posgrado, sino que en efecto procuramos que todas las reuniones informativas sobre el posgrado, prácticamente todas nuestras actividades sean de una por una. No nos gusta caer en los modelos reiterados y los troquelados. Esto es algo que pues que se debe a consideraciones pues muy de fondo del proyecto que tienen que ver básicamente con una permanente eh, pues mirada orientada hacia la singularidad, sus desafíos, sus complejidades. Eh, gracias Gabriela por destacar que todas nuestras reuniones son efectivamente un poco distintas. En ese sentido, bueno, entonces daré paso a nuestro programa previsto. Les voy a dar una idea de sus elementos y componentes. Voy a dar una introducción sobre el instituto y sobre lo que llamamos el archipiélago crítico, que es un sintagma que habrán visto mencionado en nuestra comunicación en la campaña vigente del posgrado y del momento más amplio que vive el instituto. Tengo el interés en articular justamente la relación que guarda el archipiélago en su conjunto con el posgrado. Es decir, que el posgrado no solamente es una parte del archipiélago, sino que dialoga con sus distintos aspectos. Entonces voy a hablar del plan de estudios de los distintos programas. Después intervendrá para destacar otros aspectos de los programas Noemí Flores, nuestra secretaria académica, y después tocará el turno de Eleonora Crocker, quien se referirá a un proyecto amplio que la ocupa en este momento, que tiene que ver con el pensamiento de la post-crítica. Relacionará esos horizontes teóricos con algunas de nuestras prácticas. Vendrá después Alana, quien hablará acerca del proceso de elaboración del proyecto final y pues cómo, digamos, se ubica esa hechura del proyecto final al término pues de los estudios propiamente del posgrado, en este caso de la maestría. Podrá intervenir también ahí Andrés Gordillo como coordinador académico adjunto y Eleonora si le viene en gana. Y después Hazel y Andrés hablarán acerca de la máquina de escribir, que es nuestra plataforma de trabajo en línea. Es muy conocido que en el instituto trabajamos en línea desde hace más de 15 años y por cierto mucho, mucho antes de la pandemia. Y elegimos hacerlo muy deliberadamente. Hablaremos de algunas de las razones por qué. Haremos un cierre a cargo de Hazel y después les hablaré del coloquio
33º que celebraremos en la primera semana de julio, por primera vez en modalidad híbrida, es decir, presencial además de en línea, después de 4 coloquios pandémicos que en este lapso de todos conocidos, marcado por el coronavirus, pues hemos celebrado exclusivamente en línea. Entonces, voy a proceder, como les decía, a mostrarles algo de este archipiélago crítico. Vivimos un momento sumamente importante y estimulante de la historia del Instituto 17. A lo largo de las últimas 2 décadas, desde 2001, hemos instalado con mucho esfuerzo una cantidad de, pues de unidades, de islas, vamos a decir así, en relación con esta metáfora del archipiélago. Estas islas no están necesariamente aisladas, como a veces puede suponerse. Aún el mar entre las distintas islas vincula, además de separar, ¿no es cierto? Entonces, estas islas están todas relacionadas, además de tener su especificidad y su carácter justamente singular. Y a la vuelta de pues ya más de 20 años, tenemos el enorme gusto de contar con una infraestructura instalada. En muchos sentidos es una infraestructura digital, pero también administrativa, también legal, también hay que decirlo conceptual y en el orden del pensamiento. Una estrategia también que permite que podamos pensar y decir que finalmente el combo del instituto está armado. No quiere decir que no vaya a crecer más después, seguramente lo hará, pero desde el inicio del proyecto sentimos que era necesario no solamente levantar los programas de posgrado que nos interesaban en ese momento y que felizmente dieron pues señal de ser necesarios para mucha gente, más allá de nuestras propias, de nuestros propios anhelos y preferencias. Mm, Más allá de la instalación de los programas de posgrado, nos pareció importante establecer un sello editorial. Nos pareció importante fundar una consultoría. Más recientemente nos pareció importante fundar una estación de radio. Y luego, como anunciamos cuando cumplimos 20 años el año pasado, instalamos 3 otras plataformas de primera importancia para nosotros, que son La Mutual, una red social, el Mercado Flotante, que es un espacio de intercambio de bienes y servicios en plan de comercio solidario, y por último una plataforma llamada Critical Switch, que se suma al mercado flotante recién mencionado, como una plataforma para tomar nuevas iniciativas en los ámbitos social y cultural. Lo que yo quisiera destacar en esta descripción es que todo eso tiene una relación íntima con el posgrado, no solamente complementaria, y que no es que el posgrado sea en este sentido una isla entre otras, en un bonito archipiélago que no luciría igual sin las demás islas, sino que de hecho el espíritu del posgrado en algún sentido ha ido desplegándose al concretar estas otras islas que forman este archipiélago que por supuesto opera en conjunto. Recientemente hice junto con algunos compañeros este apunte. No es una presentación final, esto es trabajo en curso, pero nos ha dado
muchos elementos para pensar en la integralidad de este archipiélago, que tiene como epicentro, como decimos en nuestra comunicación actual, el posgrado que está adentro de un marco postuniversitario que es el instituto, mmm, que está en relación con los alcances de una editorial que hoy tiene 3 colecciones y una plataforma digital, una radio que está en pleno proceso de crecimiento y que tiene ya un recorrido importante que nos ha permitido trazar pues sus próximos destinos, la consultoría que de algún modo permite la interacción con otras instituciones con base en la perspectiva y el herramental crítico teórico que cultivamos en el instituto. Y después, por primera vez, en el caso de Mutual, Mercado Flotante y Critical Switch, unos proyectos que, por decirlo de algún modo, desdoblan, como que se abriera hacia afuera lo que durante 20 años más bien permaneció en un cierto interior. Para entender lo que esto significa muy concretamente, puedo mencionar que hasta hace pues poco, todos los proyectos, incluso los de consultoría, los editoriales, lo de radio y por supuesto todo lo que tiene que ver con nuestra formación de extensión o académica, los programas que nos ocupan, todo implicaba hacer un llamado a que otras personas dentro o fuera de Ciudad de México, dentro o fuera de México país, dado que nuestros alcances a lo largo de estos 20 años, pues felizmente son ya continentales. Pero hasta hace poco, el llamado que hacíamos siempre era a entrar o a relacionarse con nosotros de un modo u otro. Y a partir de ahora, con Mutual, Mercado Flotante y Critical Switch, lo que hemos hecho es disponer de una infraestructura que está en proceso de ser activada, porque es una infraestructura grande que tiene implicaciones legales y financieras diversas, pero hemos establecido algo así como un tendedero, una infraestructura que puede ser compartida con muchas otras instancias sin que necesariamente la interacción sea directamente con nosotros. Eso es algo interesante, es decir, que la sintaxis del instituto, digamos, ha dado lugar a una sintaxis en extensión, extensiva, eh, que permite que otras instancias dentro y fuera del país que consideramos afines, que resuenan con nuestros eh, modos de orientarnos y demás, puedan interactuar con otros y entre sí, y obviamente también con el archipiélago 17, pero no es ya una necesidad estructural de esa interacción el que sea necesariamente con nosotros. Y eso marca una diferencia muy grande que nos gusta mucho porque de ese modo el archipiélago 17 se suma a un archipiélago que será mucho más amplio. Y esto tiene que ver con un objetivo de raíz de nuestro proyecto, que es el de dar cauce a pues a un cauce eh, dar cauce, perdón, a una corriente, a una franja de vida social que no esté estructurada en torno a una idea en particular o a un programa en particular. Tiene sí un carácter y una atmósfera y una orientación general que la caracterizan y que es reconocible hoy en términos, por ejemplo, de la línea curatorial de los contenidos del instituto, pero es mucho más abarcadora, es diversa y tiene que ver con un planteamiento ciertamente muy ambicioso desde el origen del proyecto, que es el de
preguntarnos en qué medida sería posible dar lugar a un cauce, que es la palabra que me ha venido insistentemente, un cauce social de carácter crítico, es decir, una socialidad que no tenga por textura dominante mm, una orientación religiosa o política, una orientación eh, dominada, digamos, por la referencia al saber, como sucede con los circuitos universitarios, que no sea un cauce social de naturaleza estética, sino que tenga en su centro la referencia a la criticidad, lo cual en algún sentido, para resumirlo, simplemente significa que en el fondo de todo permanece una interrogación capaz de interpelar cualquier afirmación, cualquier postulado y que permite, en teoría, que esta forma de experiencia y de vida social tenga un respirador que esté siempre abierta por esta ventana inmensa de un signo de interrogación que permite preguntarse de nueva cuenta por todo y en algún sentido reinventarlo todo cada vez. No me voy a extender más, pero quería, por un lado, compartirles la naturaleza de este archipiélago y los motivos tras él. Y lo que voy a hacer ahora es relacionar con las distintas facetas de este archipiélago los programas de posgrado mismos, que son, por lo demás, lo que sobre todo interesa a ustedes quienes están viendo esta transmisión o quienes han acudido directamente a esta reunión informativa buscando información pues tangible acerca de el posgrado. Entonces me remito directamente de momento al posgrado y después voy a terminar relacionando el posgrado con el archipiélago, ¿no? Para que se entienda qué es lo que, pues, qué relación guardan el posgrado con el archipiélago. Entonces, la información sobre el posgrado, como ustedes saben, se encuentra publicada. Hemos hecho un esfuerzo por transparentar y publicar prácticamente la totalidad de nuestra información. Aquí estoy en la información acerca de la maestría en teoría crítica, bajo el menú de superior formación. Aquí se encuentra y bueno, aquí se habla de sus distintos aspectos. El plan de estudios, que es lo que quiero explicar, tiene un primer semestre que es troncal, de materias comunes para todos los estudiantes. Después un segundo y un tercer semestre que son materias optativas, en donde se decantan las preferencias y las vocaciones. Y después un cuarto semestre en el que se reúnen los estudiantes de nuevo en materias troncales comunes en torno a debates contemporáneos en teoría crítica y la formulación de pues sus proyectos de investigación o de creación que darán lugar al proyecto final en el que trabajarán durante el quinto semestre y que será presentado en el examen de grado. Entonces, en la maestría hay las materias comunes del primer semestre, que por cierto equivalen a nuestro certificado en teoría crítica. Después hay las materias optativas, 4 de ellas. Se pueden escoger libremente de entre la gama que ofrecemos y que abren cada semestre. Y después viene debates contemporáneos y la investigación para dar lugar a la elaboración del proyecto respectivo en el seminario de investigación durante el quinto semestre
y terminar con el examen de grado. A lo largo de todo este tiempo, el trabajo es escritural. Elegimos precisamente trabajar en línea, no por una infatuación con la tecnología o con la telecomunicación, sino con un compromiso muy tangible con la escritura y con lo que la escritura hace en su acción al pensamiento, a la enunciación, a la creación, y sobre esto escucharemos un poco más adelante en las voces de mis compañeros. Y todo esto está puntuado semestre a semestre por la asistencia y la participación a los coloquios semestrales, que como les decía yo, han sido en línea en este periodo pandémico, pero serán de ahora en más en modalidad híbrida. Ya antes habíamos recurrido fuertemente a la posibilidad de contar con voces de personas que están lejos en línea. Y bueno, dada la normalización de la relación con los dispositivos digitales entre sectores importantes de la población que nos atañen, entonces hemos decidido ir adelante con los coloquios de ahora en más en modalidad híbrida. Para los amigos que nos escuchan en la región andina, habíamos antes de la pandemia proyectado tener un coloquio semestral en Bogotá, dos veces al año, por lo tanto, pero la pandemia nos hizo reconsiderar y ahora el único coloquio en presencia será en Ciudad de México y el resto de los participantes que se encuentren en otras latitudes podrán participar en línea con la condición de que acudan presencialmente a Ciudad de México a participar en un coloquio por lo menos en 2 ocasiones de un total de 5 coloquios que son los que corresponden a la carga académica tanto a nivel maestría como a nivel doctorado. En el caso del doctorado, hablando de él, el programa típicamente implica estudiar un par o a veces más seminarios preliminares para fortalecer capacidades, conocimientos, familiarización con el entorno del instituto, del posgrado, sus modos de hacer y de pensar. Es decir, que generalmente los doctorantes, sobre todo quienes llegan de fuera de nuestro sistema al doctorado directamente, generalmente ellos cursan al menos un par de seminarios antes del inicio formal del programa de doctorado, que se compone prácticamente de una secuencia investigativa desde el segundo semestre, vamos a mencionarlo así, dado lo que acabo de decir. El doctorado es un doctorado en investigación, mientras que la maestría es una maestría volcada más bien a la formación. Y es posible complementar el doctorado, esa secuencia investigativa del doctorado con materias optativas, típicamente 2 de ellas, según las necesidades, y se avanza en la investigación en diálogo con un tutor, de nuevo a través de nuestra máquina de escribir, nuestra plataforma digital, y cuando se tiene 2/3 partes del avance de esa investigación, entonces hay un examen de candidatura y posteriormente se cierra la investigación para dar lugar, después de las evaluaciones correspondientes, al examen de grado. En ambos casos, en el programa de maestría y el programa de doctorado, hay un examen general de conocimientos, como lo llamamos, que es un examen cumulativo de las materias cursadas. Me regreso un momento al caso de la maestría. Es decir que
y esto es por disposición de la Secretaría de Educación Pública, que nos regula desde el año 2006. La Secretaría de Educación Pública quería que hubiera una garantía de que quienes estudian a distancia con nosotros en línea eran las mismas personas a quienes íbamos a extenderles un grado. Entonces desarrollamos un examen, diría bonito, un examen provechoso, que consiste en escribir ensayos de manera intensiva a lo largo de varios días. Eso nos permite pues satisfacer el requisito académico del programa, y es lo que permite también que el proyecto final tenga una libertad radical, pueda ser un proyecto de investigación-creación, pueda ser, como en el caso de Alana, y escucharemos de parte de ella más adelante, un proyecto fílmico, siendo que ella es cineasta, pero bueno, pueden ser poemarios o pueden ser testimonios clínicos o pueden ser artículos académicos o pueden ser curadurías. En fin, la gama es muy amplia y esa libertad, que es extraordinaria en nuestro sistema, está dada precisamente por el hecho de que satisfacemos el aspecto académico de nuestra formación a través de este examen general de conocimientos, que reporta nada menos que el 50% de la calificación final global de todo el programa, y las evaluaciones están a cargo de lectores externos. En el caso de la estancia postdoctoral, que es el tercer programa de posgrado que ofrecemos, aunque este programa de posgrado no sea propiamente un programa, sino que sean las estancias doctorales, como se les llama. Los investigadores postdoctorales investigan según los usos y costumbres del programa doctoral, que consisten básicamente en tener un tutor asignado y un par de lectores que intervienen semestralmente o en ciertos plazos para dar seguimiento y dar retroalimentación a lo avanzado entre los postdoctorantes y sus tutores. Es decir, que utilizan la misma lógica de la formación doctoral que hemos utilizado para llevar adelante una investigación o un acto de creación en un lapso de 1 a 2 años, según objetivos definidos de común acuerdo entre los investigadores postdoctorales y la coordinación académica. La retroalimentación recibida a lo largo de los programas es mucha, porque es, por un lado, en primer lugar, de parte de los tutores y de los lectores, pero también hemos enfatizado la riqueza muy grande de las voces y las aportaciones que pueden hacer otros, en primer lugar los estudiantes, que están también ocupados con labores de investigación propias durante los coloquios. Entonces, el hecho de trabajar por escrito permite, pues, tener la seguridad de ser leídos, ¿no?, en la máquina de escribir, de recibir retroalimentación sobre lo escrito y adicionalmente de recibir los comentarios de tutores y los lectores, además de los comentarios de todos los que asisten y que escuchan el avance de los proyectos en los coloquios. Bueno, me encamino al cierre de mi intervención. Les prometí vincular los distintos aspectos del programa con las distintas facetas del archipiélago crítico, y es lo que voy a intentar hacer a continuación. Vuelvo a mi diagrama. Está el posgrado, que opera en este marco postuniversitario, lo cual quiere decir un marco crítico, un marco donde lo que fundamenta el conjunto de los pensamientos y las producciones es la interrogación
de este signo de interrogación radical que orienta la criticidad de lo que hacemos, es decir, la imposibilidad de saturación o de totalización del saber o de las construcciones de poder o de las distintas formaciones culturales o científicas. Es decir, la constatación de que ningún edificio epistémico o incluso de experiencia cultural, colectiva o individual, eh, es rotundamente completa ni puede acompletarse de un modo que sature en plan del pensamiento único, por ejemplo, que es una frase, un sintagma comúnmente conocido. Es decir, no hay títere al que no se le pueda caer la cabeza, ¿no? En otras palabras. Y esa constatación es lo que hace que sea posible pensar epistémica y éticamente en un entorno postuniversitario que tiene la certeza de esa incompletitud estructural de todos los saberes y de todas las construcciones sociales y culturales. Esa incompletitud es la que verán está desplegada en la Mutual bajo la forma de esta red social que da literal asiento a un cauce social que tiene la misma orientación y la misma convicción crítica que tiene el marco postuniversitario. El marco postuniversitario, por lo tanto, es solamente una parte de un cauce social amplio que está aquí expresado por la Mutual y que está así orientado, caracterizado y estructurado. En el caso de nuestro trabajo editorial, dada la posición tan central que ocupa entre nosotros la escritura, pues verán que es muy natural que así como promovemos la escritura, publiquemos, promovamos la edición de escritos y la circulación de escritos y cultivemos la lectura, además de la escritura. Y en ese sentido, la editorial es una especie como de complemento natural de la escritura que tan central lugar ocupa en nuestro posgrado y en la propuesta postuniversitaria más ampliamente, tomando en cuenta además que una de las virtudes de la escritura, y esto lo sabe muy bien una colega como Eleonora, que viene justamente del campo de los estudios literarios y culturales, es que la escritura es un elemento en el que se puede constatar claramente la incompletitud de cualquier formulación, de cualquier discurso, de cualquier sistema simbólico. Y para ir más allá de lo simbólico, podríamos aludir a nada menos que a esta noticia absolutamente extraordinaria de esta semana, de que en el centro de nuestra galaxia lo que hay es un gran agujero negro que descompleta a la velocidad del rayo permanentemente la galaxia completa como hacen pues los hoyos negros en todo el universo exterior. Esa es una metáfora potente para referir al hecho de que ese descompletamiento del que hablamos no es solamente un hecho cultural, es un hecho natural también. Y es un hecho natural que está vinculado con la posibilidad misma de regeneración, es decir, no solamente del colapso y de la muerte, sino de la generación de nueva vida, de la generación de nuevas posibilidades. Hoy leía, por ejemplo, que los hoyos negros no solamente se comen todo lo demás, sino que también generan, curiosamente, y no podría yo explicarles cómo, pero la nota sugiere claramente que los hoyos negros son la condición de imposibilidad, pero también la condición de posibilidad de todos los demás cuerpos celestes. Eso es una analogía que establezco en relación con escritura
con este descompletamiento del que yo hablaba y del motivo por el cual trabajamos por escrito en el posgrado y, digamos, y nos ocupa tan centralmente la escritura en este campo postuniversitario que contiene al posgrado. Radio, en principio, hace exactamente lo mismo, solo que lo hace verbalmente. No hablamos, cuando hablamos de escritura, simplemente de la escritura libresca. La palabra hablada, transmitida, tiene exactamente las mismas cualidades que la palabra escrita, y sobre esto podemos comentar más, por ejemplo, a partir de la experiencia intensa que ha tenido Andrés Gordillo aquí presente a lo largo de muchas emisiones radiofónicas en 17 Radio. La radio, por supuesto, también es una forma y es el motivo por el cual fuimos adelante con su instalación originalmente, de hacer comunidad, de afianzar los lazos colectivos, no solamente del micrófono hacia afuera, hacia quienes escuchan, sino del micrófono hacia adentro, como nos enseñó tan contundentemente nuestro amigo Diego Aguirre, fundador de Radio Nopal, a quienes debemos pues el impulso inicial de la instalación de 17 Radio. 17 Consultoría no es más que la posibilidad de compartir esta perspectiva y estas experiencias con otros. El hecho mismo de que estemos aquí después de 20 años da cuenta de la eficacia de nuestros métodos y de nuestra orientación, sobre todo tomando en cuenta que 17 Instituto no es un proyecto que haya surgido a partir de un subsidio económico público, tampoco surgió a partir de una inversión en clave empresarial en el sentido usual, ni siquiera fue resultado de un financiamiento otorgado por alguna fundación internacional. En realidad ha sido un ejercicio apasionante de puesta a prueba de este método y de su desafío permanente con nuevos retos, con nuevas posibilidades, y el crecimiento que felizmente hemos tenido en realidad es una constatación material, en mi caso, de la eficacia, digamos, de la pertinencia también de este método y de sus posibilidades, lo cual, por cierto, hace de nuestra experiencia una suerte de trabajo de campo crítica, porque no ha sido, y espero que no sea nunca, nuestro ejercicio un ejercicio meramente administrativo o empresarial o pues de gestión en el sentido limitado del término, donde nos ocupemos de un marco que posibilita ciertas cosas, pero que de sí mismo pues es un aparato meramente administrativo. En realidad, 17 Instituto es una experiencia crítica de campo que en acto busca constatar las propias tesis y la propia orientación que lo anima. Y esas tesis, esa metodología, esa orientación es la que ahora trasladamos hacia el exterior por vía de la Mutual, por vía del mercado flotante y por vía de Critical Switch. En el caso de mercado flotante, para darle una base material, además de conceptual, a todo lo que hacemos y a todo lo que hacen tantos otros proyectos, en un tiempo en el que además ha aumentado estrepitosamente la precarización económica de los sectores cultural, académico y social, y nos parece que esta lógica que hemos puesto a prueba intelectualmente y organizacionalmente puede también tener un correlato en la dimensión económica, para beneficio no solamente nuestro, sino de un montón de otras instituciones y personas dentro y fuera del país, que resuenan con nuestras propuestas. Y es de ese modo que llegamos al final con una plataforma para nuevas iniciativas
que permite zarpar con propuestas y con nuevas agrupaciones para efectos muy distintos en el ámbito social y cultural a través de la plataforma Critical Switch. Todas estas plataformas existen ya, se las puede visitar. No quise perder ahora mucho tiempo mostrándolas, pero tienen ustedes aquí las distintas direcciones y si quieren visitarlas pueden hacerlo posteriormente, además de seguir ahondando en la naturaleza del posgrado, que es lo que seguiremos haciendo a continuación. Entonces, termino aquí con esta descripción. En algunos puntos, sin duda, habrá resultado un poco abstracta. Entonces, si hay cosas que no se hayan entendido muy bien, podemos retomarlas al final, en el momento de los comentarios y preguntas. Y agradezco mucho la complementación que de mi discurso hagan mis colegas. Y sin más, Noemí, te agradezco y te doy la palabra.